Pues, Cristina. ¿Paso a dar la palabra? Sí, yo soy Sara Díaz y estoy aquí como secretaria judicial para aportar cualquier necesidad de la presidenta. Y entonces tiene la palabra ya en el bloque primero, Justicia Patriarcal. Consuelo Abril, por favor. ¿Te has pegado un espíritu? Vamos, pero... Con la venia de la sala. Hoy vamos a tratar un tema que afecta a muchísimas mujeres. Afecta a tantas, incluso a más, de aquellas que están recibiendo violencia. Y vamos a hablar de la guardia y custodia. La guardia y custodia, como todas sabemos, desde el año 2005, la legislación española tiene la posibilidad y ampara perfectamente esta medida de una guardia y custodia compartida. Esa guardia y custodia compartida sabemos que es la responsabilidad, la corresponsabilidad que tienen los padres en casos de ruptura matrimonial o de pareja. Y, efectivamente, es una figura que cada vez os puedo decir que se está poniendo más en vigor. Es decir, cada vez estamos hablando que en este momento podemos decir que casi el 25% de las separaciones matrimoniales y de las separaciones de pareja se está hablando de guardia y custodia compartida. Pero esa guardia y custodia compartida es, y nosotras, como 7N, estamos de acuerdo siempre que sea con el mutuo acuerdo de las partes. Pero ¿qué pasa en este momento? ¿En qué situación nos encontramos con el tema de la guardia y custodia? Nos encontramos con que estamos en una situación en la cual nos consta y tenemos en nuestro poder un anteproyecto de ley que habla de guardia y custodia compartida impuesta. Y eso va a significar, esa guardia y custodia compartida impuesta, va a significar que incluso, y lo contempla así lo contempla el anteproyecto, y realmente a mí como abogada matrimonialista os puedo decir que me da un miedo extraordinario, dice exactamente que incluso se podía dar la guardia y custodia compartida en casos en los que no lo pidan ni siquiera los progenitores. Nos imaginaríamos una guardia y custodia compartida en la cual los progenitores no estuvieran de acuerdo en llevar a cabo esa guardia y custodia y tuvieran que repartirse los tiempos, 15 días en un lado, 15 días en otro. Sería algo realmente que quien realmente sería perjudicado, sin la menor duda, serían los hijos. Ese anteproyecto no es un anteproyecto que, digamos, habla de guardia y custodia compartida y no habla de efectos. No. Realmente, la filosofía de esa guardia y custodia compartida se basa esencialmente en los efectos de esa guardia y custodia compartida. Esa guardia y custodia compartida viene a decir que en un momento determinado las pensiones de alimentos incluso no se tienen por qué llevar a cabo, porque al fin y al cabo, como prácticamente se puede decir que los progenitores están 15 días en un lado, los hijos están 15 días en un lado y otros días 15 en otro, pues realmente no hay necesidad de establecer casi pensiones alimenticias. Otra cosa todavía más fundamental es por qué dar el uso del domicilio conyugal. Ya no hay necesidad, o el domicilio familiar, no hay necesidad de modo alguno de dar el domicilio familiar. ¿Por qué? Porque si al fin y al cabo los niños van a estar en una casa y en otra, pues que se venda inmediatamente el domicilio familiar. Siempre había habido muchísimos principios en los cuales se había dicho que por encima de todo el domicilio familiar se le otorgaba a los hijos para que tuvieran estabilidad, para que tuvieran referentes, para que continuaran con su vida. Pues con este anteproyecto esos principios desaparecen completamente. Da igual, el uso del domicilio conyugal se vende, se reparte. Es decir, ese anteproyecto es un anteproyecto que no tiene la finalidad de defender a los menores, no protege a los menores. Realmente lo que está haciendo es sacar ventajas económicas y se basa fundamentalmente en un principio que me parece que es absolutamente falso. Se basa en el principio de que existe igualdad entre hombre y la mujer. Y ese anteproyecto olvida que, por supuesto, ¿quién se ha ocupado de los hijos desde el nacimiento de los hijos? ¿Quién
ha pedido una reducción de jornada laboral, que sabemos que siempre son las mujeres? Por otra parte, también, ¿quién ha reducido incluso sus atenciones? ¿Quién tiene menor salario? ¿Quién ha tenido un asentismo laboral para el caso, por ejemplo, de que los hijos estén enfermos? ¿Y quién ha dejado incluso su puesto de trabajo? Lo que representa que en el futuro no va a tener ni siquiera una pensión de jubilación. Y todo eso tiene nombre de mujer. Todo eso tiene género. Bueno, pues todo eso va a desaparecer con este anteproyecto de ley. Y sobre todo, para mí, hay algo todavía mucho más importante de todo lo que he dicho. He dicho que olvida muchos factores, pero olvida algo todavía mucho más importante. Olvida la violencia psicológica. Sabemos que la violencia psicológica, prácticamente, no tenemos condenas de violencia psicológica porque es muy difícil de demostrarlo. Con lo cual, ¿cuántos casos nos vamos a encontrar en que se va a otorgar la guardia y custodia a una persona que ha sido o que está o que puede hacer violencia psicológica? Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y yo me pregunto, ¿la violencia, este anteproyecto de ley de guardia y custodia compartida, tiene algo que ver o tiene alguna referencia con la violencia de género y, sobre todo, con la violencia psicológica? Os puedo decir, como abogada que llevo muchísimos años trabajando como abogada matrimonialista, os puedo asegurar que, por supuesto, que tiene una relación absolutamente directa. Absolutamente directa. Y porque, evidentemente, esa violencia psicológica es un ejemplo muy sencillo. En cualquier situación matrimonial, en cualquier conflicto matrimonial en el que se esté tratando de guardia y custodia, lo primero que se va a tratar es quién se queda con esa guardia y custodia. Os puedo garantizar que las mujeres, con tal de tener la tenencia de sus hijos, con tal de tener la guardia y custodia de sus hijos, renuncian a recursos económicos, a domicilio familiar, a reparto de bienes. Es decir, no hay una igualdad en absoluto. Las mujeres saben perfectamente que, por encima de todo, quieren la guardia y custodia de sus hijos. Y ese, precisamente, es el talón de Aquiles. Se han logrado estos sectores, por llamarlo de alguna manera, de la justicia, de estos sectores, son del rearme patriarcal, que diría yo, han conseguido llegar al talón de Aquiles de las mujeres. No lo han conseguido ni con las denuncias falsas, porque lo hemos demostrado que no son verdad. No lo han demostrado con el SAP, no lo han demostrado denunciando las propias abogadas a los colegios de abogados para que nos quitaran incluso la titulación. No lo han conseguido con nada, pero han conseguido el objetivo ideal en el talón de Aquiles de las mujeres, que son los hijos. Y saben que si en una negociación la guardia y custodia, simplemente la simple amenaza de decir te voy a pedir la guardia y custodia compartida, automáticamente la mujer va a decir cedo todo lo demás. Han conseguido de verdad el talón de Aquiles. Por eso digo que si ese anteproyecto de ley sale, pienso que realmente va a ser muy perjudicial para las mujeres. Pero todavía más pienso que va a ser mucho más perjudicial incluso para los propios hijos. La imposición de la guardia y custodia compartida contribuye a elevar el nivel de conflicto y a poner en peligro el bienestar y la emocional de los hijos. Es fundamental el que ese anteproyecto no siga adelante. Pero, desgraciadamente, tenemos un apartado, y es que este anteproyecto goza de un pacto que ha habido entre el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos. Y ese pacto va a tener prácticamente, se puede decir que la aprobación, desgraciadamente, va a ser inmediata. Por lo cual, os pido el que haya una movilización generalizada ante un tema que lo tenemos ahí, que vemos que en cualquier momento se puede aprobar y que va a representar un perjuicio tremendo hacia las mujeres y fundamentalmente para los hijos. Hablando de los 2 minutos que me quedan de justicia patriarcal, os puedo decir lo siguiente. Si importantes son las leyes, muchísimo más importante es quién las aplica.
Es muy importante porque, concretamente, la justicia tiene una visión androcéntrica y machista del derecho. Y no lo digo yo, como abogada feminista, que diga ha decidido esto. Lo dice Naciones Unidas en el dictamen emitido en el caso de Ángela Rodríguez Carreño, lo dice la Asociación de Mujeres Juezas y lo dice también incluso la Academia. Catedráticos de Derecho Constitucional dicen que efectivamente es imprescindible que las leyes se interpreten con lo que es una perspectiva de género. Entiendo, como me queda muy poco tiempo, leo que necesitamos jueces y operadores jurídicos, psicólogos, fiscales, etcétera, que conozcan y apliquen las leyes con perspectiva de género. Necesitamos jueces que no acepten principios manidos como el de la igualdad formal entre hombre y mujer, que existe porque lo dice la Constitución. La igualdad tiene que ser real y sustantiva. Cada caso debe ser examinado individualmente y con perspectiva de género. Necesitamos jueces que cumplan con la legislación vigente en el tema importantísimo que es la suspensión del régimen de visitas a padres violentos. La superación del modelo androcéntrico no puede producirse por la invocación del principio de igualdad formal, sino que debe implicar la remoción de ideas preconcebidas, estructuras y relaciones de poder sobre las que se asienta la sociedad. Muchas gracias. Ahora van a empezar los testimonios en este bloque y llamamos a ese informe a, perdona, que me ponga las gafas, Ángela González Carreño. CEDAW, de manera unánime, condenaron España por negligencias. Consideraron que las autoridades del Estado, al decidir un régimen de visitas no vigilado, aplicaron nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias en un contexto de violencia de género y fallaron en su obligación de ejercer la debida diligencia, incumpliendo sus obligaciones. El Comité de la CEDAW dice, de manera literal, que Ángela González Carreño ha sufrido un daño de suma gravedad y un perjuicio irreparable como consecuencia de la pérdida de su hija ante las violaciones descritas. Además, sus esfuerzos por obtener justicia en España han resultado infructuosos durante 10 años. Este comité les exige una investigación exhaustiva de la existencia de fallos, negligencias u omisiones por parte de los poderes públicos que puedan haber ocasionado una situación de desprotección de las víctimas. El Comité de la CEDAW considera que, en mi caso, esta investigación nunca tuvo lugar. La respuesta de las autoridades españolas a este comité dice que no es posible dicha investigación porque ha transcurrido mucho tiempo. Pleiteé durante 10 largos años en todos los tribunales españoles en los que la justicia española no supo ni que existía Ángela González Carreño. Yo conseguí durante 3 años que las visitas de mi hija con su asesino fueran vigiladas en un centro. Siempre me negué a que este régimen fuera abierto, anunciando y denunciando lo que finalmente pasó. Fue una lucha constante hacer ver a esta justicia que sin visitas vigiladas entregaría a mi hija a un ser que lleva años manipulándola y utilizándola sin importarle en absoluto el daño que la estaba ocasionando. ¿Qué protección ofreció esta justicia y este Estado para que mi hija no fuera asesinada? Los servicios sociales que controlaban las visitas dijeron en su último informe que no podían prever lo que pasaría en un régimen de visitas abierto. Pero la justicia pensó que era hora de probar. Con nuestros hijos e hijas no se puede probar a ver qué va a pasar. Hasta que no entiendan que esta actitud negligente, a la que el Estado no le da la grandísima importancia y urgencia que se merece, hasta que no comprendan que estas negligencias hacen que nuestros hijos sean asesinados, les pregunto una vez más, ¿cuántos niños y niñas nos tienen que asesinar para que empiecen a implantar medidas adecuadas para que esto no ocurra más? ¿Cuándo van a tener en cuenta los antecedentes de violencia de género en los procedimientos para determinar la custodia y régimen de visitas, prevaleciendo el derecho de nuestros hijos e hijas ante el de un padre que los maltrata y manipula?
Hay que evitar que los asesinen. Hay que escucharlos. Hay que protegerlos siempre. Están totalmente indefensos y se les entrega a un ser que hace a su antojo lo que quiere con ellos, llegando a matarlos. ¿Qué derecho de visitas puede tener un ser que maltrata y manipula a sus hijos e hijas? Si esta justicia desoye las recomendaciones de la ONU con las que tiene firmados y ratificados tratados internacionales, ¿cómo va a escuchar las voces de las madres que nos asesinan a nuestros hijos e hijas? Que el Estado español me pida perdón por no haber escuchado mis peticiones y mis denuncias, por mi insistencia en que nunca debieron permitir el régimen de visitas sin supervisión, porque yo sí sabía lo que pasaría, lo que ya había denunciado muchas veces. Y seguiré luchando para que ni uno solo de nuestros hijos sea entregado a un padre maltratador. El Estado español responde que es un hecho lamentable y que no hay base jurídica ni para investigar ni para reparar este daño. Yo le digo a este Estado que esta declaración es mi base jurídica y que el asesinato de niñas y niños no es algo lamentable, es terrorífico. Solo tengo una última pregunta. ¿Hasta cuándo? Pasamos a otro testimonio, precisamente el testimonio referido a Juana Rivas, que va a ser presentado ante este tribunal y ante todos y todas vosotras por Paqui Fullerat de la plataforma 25N de Granada. Buenas tardes. Soy Juana Rivas. Nací en Benalúa de las Villas, un pueblo de la comarca de los Montes Orientales de Granada, aunque la mayor parte de mi vida la he pasado entre la capital de Granada y el municipio de Maracena, y un corto espacio de tiempo que pasé en Italia. Acudo hoy ante este Tribunal de Mujeres a contar mi caso, el caso de mi vida y la de mi hijo. Y vengo en la seguridad de que aquí se me va a escuchar con atención, y teniendo muy claro que no es mi caso solo, sino que es el de una cantidad enorme de mujeres que han recorrido el mismo circuito que yo y que a continuación les voy a exponer. Mi historia de violencia empieza en Londres, donde conocí al que sería padre de mi hijo. Él es italiano. Nos fuimos a vivir a Granada, donde monté una pequeña empresa que, por desgracia, no fue bien. La primera vez que pisé un juzgado fue en el 2009. Padecía violencia psicológica, pero yo entonces no era consciente de lo que me pasaba. Sufrí varias agresiones físicas. Sí, repito que fueron varias, porque yo esperaba que aquello fuera algo temporal. Yo pensé que aguantando, aquello se iba a acabar, hasta que no pude esconder las señales de la última paliza en mi cara, los moretones. Fui al médico y fíjense, fue el mismo médico el que me recomendó y me animó a que pusiera la denuncia, el que llamó a la Policía Nacional, que me acompañó al Centro de la Mujer, y esta situación le costó a mi maltratador 3 meses de cárcel y 1 año y 3 meses de prohibición de tenencia de armas y 1 año y 3 meses una orden de alejamiento de mi persona. Yo estaba preocupada por la seguridad de mi hijo y volví al mismo juzgado y presenté una demanda reclamando su custodia. Me la dieron, la guardia y custodia y un régimen de visitas y estancias para el padre. La verdad es que pensé que todo iba a ir bien y por eso no esperé que al final de las vacaciones del verano del 2012 no me devolviera a mi hijo. Y otra vez me viene el juzgado, esta vez denunciando al padre por usurpación internacional ante la Policía Nacional Española. Y al final, después de todos los trámites, tuve que ir a Italia a por mi hijo. Mi hijo perdió días de clase y eso no le importó a nadie, empezando por su padre. Yo entonces no sabía que existía un convenio, el Convenio de La Haya de 1980. La vida siguió. A los 4 años volví con él
Ya sé que no debía hacerlo, pero como tantas otras mujeres maltratadas, me creí que su arrepentimiento era sincero y volví. La promesa incluía un puesto de trabajo y habitación en una casa rural de Carloforte. Y sí, era mentira, lo descubrí. No tardé mucho en descubrirlo, descubrí que había caído en una trampa. Pero el problema entonces era más grave y mi situación más compleja, porque estaba embarazada de nuevo. Me encontré encerrada en una casa a 8 kilómetros del pueblo y volvieron las palizas, los insultos, el maltrato, hasta llegar al extremo de vigilarme en el salón para evitarme e impedirme que me conectara a Internet, porque lo único que podía era apuntarme a un curso online de desarrollo personal. Mi hijo mayor empezó a tener comportamientos como él. Ahora me han dicho que eso es normal, porque por momentos imitaba a su padre y se volvió un maltratador. Y en otro era él el que me protegía. Se abrazaba a mí llorando y entonces caí enferma. Se me metieron los nervios en el estómago y le pedí que me dejara venir una semana a mi tierra, a mi pueblo, con mi familia, a ver si así me mejoraba. Él se resistió mucho. Hasta la última noche nos tuvo escondidos los pasaportes. Aún recuerdo aquella última hora horrorosa. En medio de una paliza, mi hijo grande se metió entre los dos y yo recuerdo su voz diciéndome que yo no me merecía unas vacaciones en España. En esas circunstancias salí de aquella isla con mis 2 hijos y con la convicción interna de que no volvería nunca con ese hombre que nos había hecho tanto daño. En el tiempo que viví en aquel pueblo, pedí ayuda a los vecinos, también a los servicios sociales, y no me apoyaron. Mi situación era de aislamiento total, tanto geográfico como personal. Ahora comprenderán que no tuviera posibilidades de poner una denuncia en aquel país. Me vine a Maracena, donde vive mi familia, y allí tuve la suerte de dar con un equipo de profesionales magníficos, como es el del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, y empecé a asistir a un grupo de terapia para mujeres maltratadas en el Instituto Andaluz de la Mujer, en Granada. Cuando pude recuperarme un poco y me sentí más segura, el día 12 de julio del 2016 me dirigí al juzgado y no fui sola, fui con una letrada y esa letrada me la había solicitado la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena. Fuimos al cuartel de la Guardia Civil y puse una denuncia contra mi maltratador. Y esa fue por malos tratos físicos y psicológicos habituales. Y ahí empezó todo. Créanme si les digo que me cuesta trabajo poner en orden los recuerdos que tengo en mi mente de este último periodo de mi vida, que solo puedo decir que a partir de ese momento mi vida se convirtió en un continuo entrar y salir de los juzgados, hasta que al pasar unos meses me llevé una sorpresa. Me llevé la sorpresa de que era yo la denunciada. Había incumplido, según la justicia, un montón de leyes y me encontré que de víctima había pasado a la categoría de acusada. Mi abogado y mi abogada me decían que tenía a mi favor muchísimas leyes. Entre otras, voy a citar unas cuantas que ya las conozco. Existe el Estatuto de la Víctima del Delito. Existe el Convenio de La Haya, del 1980. Hay una ley que dice que hay que proteger a los menores y otra que hay que proteger a las mujeres víctimas del malos tratos. Y aún así hubo otra ley que modificó esta anterior para todavía proteger mejor a la infancia y a la adolescencia. Bueno, pues yo la verdad es que solo he sentido indefensión. Me he sentido vapuleada por todas las instancias de la autoridad judicial a las que he acudido y he acudido a unas pocas. Yo ya sé lo que es un juzgado de instrucción, o el de la violencia sobre la mujer, o el de primera instancia, y la Abogacía del Estado, y el Ministerio de Justicia, y la Autoridad Central de Italia, y el Ministerio Fiscal, el equipo psicosocial, la unidad de valoración